Hola y bienvenidos a los guerreros espirituales. Mi nombre es Inanna Galbraith y hoy día les voy a hablar sobre la astrología. El conocimiento de los fenómenos del mundo sidereo, de la influencia de los astros en los cuerpos terrestres y las sabias inducciones que de ellas se derivaron, dieron origen a lo que es hoy día la astrología, la cual, íntimamente relacionada con el estudio de los astros y sus revoluciones, es la primera de las ciencias y de las superaciones, y por consiguiente la más antigua. Los astrólogos pretendían predecir el porvenir por la observación del cielo, y creían que las constelaciones y los 12 signos zodiacos que se hallan bajo la influencia de los planetas, a los cuales consideraban árbitros de nuestros destinos, poseían cualidades y ejercían diversas influencias en los hombres, de las cuales tenían su influencia particular y constituían el arte gemetriálico, del griego, que significa, que viene de genetle, nacimiento, o arte de los horóscopos, de hora y escopeo es yo miro. Ptolomeo fue astrólogo porque creía en estas influencias. Los astrólogos dividían la existencia física de todo cuanto alienta en los 4 temperamentos. Uno que es el sanguíneo, el otro que es el bilioso, después viene lo que es el melancólico y el pituitoso. La astrología aplicada al microcosmo, que es el cuerpo humano, que dio origen a la fisonomía, de la cual se divide también la quiromancia. Y quiromancia significa de queir, que es manos, y de mantella, que es adivinación. Y metroposcopia, que es de metropón, que es la frente, y escopea, yo miro, las cuales enseñan a predecir el porvenir por la impacción de las líneas de la mano y por el examen de la configuración del rostro. También nació de la astrología la magia o magismo, y ésta se dividió en infinidad de adivinaciones por medio de los nombres propios, de los 4 elementos, de la invocación de las sombras, de los peces, y etcétera, etcétera, etcétera. Muchos tipos de adivinación. La astrología practicada en la escuela pitagórica desapareció al suprimir César las escuelas iniciáticas de las Galias. Luego ya no existió más que como fraude. En el siglo XVI, en Célebra, Tycho Brahe hizo los esfuerzos por encontrarla. Recordemos que Tycho Brahe es Tijen Ottesen Brahe, que es de él, obviamente él nació el día 14 de diciembre de 1546, y eso fue en Praga, y murió en Praga, eso fue en Escania, en el castillo de Nustrup, en Escania. Él nació el 14 de diciembre de 1546 y murió el 24 de octubre de 1601. Fue un astrónomo danés, considerado el más grande observador del cielo, en el periodo anterior a la invención del telescopio. Su nombre original era Tijen Ottesen Brahe, pero le decían Tycho Brahe. Después tenemos que él construyó el Uranibor, o sea, él hizo que construyeran un palacio que se llamó Uranibor, y el palacio se convertiría en el primer instituto de investigación astronómica. Los instrumentos diseñados por Brahe le permitieron medir las posiciones de las estrellas y los planetas con una precisión muy superior a la de la época. Atraído por la fama de Brahe, después vino Johannes Kepler,
que quizás para algunos que han estudiado astrología sabrán que es el sistema Kepler. Johannes Kepler aceptó una invitación que le hizo para trabajar junto a él en Praga. Tycho pensaba que en el progreso en la astronomía no podía conseguirse por la observación ocasional o investigaciones puntuales, sino que se necesitaban medidas sistemáticas, o sea, eso quiere decir noche tras noche utilizando los instrumentos más precisamente posible. Acordémonos que antiguamente en la India y en China y en otros países árabes también los astrólogos utilizaban la vista, o sea, no habían instrumentos en ese entonces. Pero Tycho pensaba que el progreso de la astronomía tenía que haber instrumentos que eran más precisos, más posibles. Tras la muerte de Brahe, las medidas sobre la posición de los planetas pasaron a posesión de Kepler. Recordemos a Johannes Kepler, el cual aceptó una invitación que le hizo para trabajar junto a él en Praga. O sea, Brahe y Johannes Kepler eran socios, digamos, compañeros de estudios. Y obviamente, una vez que murió Brahe, todo lo que él tenía sobre las mediciones, la astronomía y todo eso, pues pasó a posesión de Kepler. Y las medidas del movimiento de Marte, en particular de su movimiento retrógrado, fueron esenciales para que este último, o sea, Kepler, pudiera formular las 3 leyes que rigen el movimiento de los planetas. Principalmente lo que es, veamos, ¿qué es lo que hizo Brahe principalmente en la astrología? A ver, Brahe, o sea, se ha dicho principalmente que Brahe, al igual que muchos astrónomos de la época, parecen haber aceptado la astrología en 2 de sus trabajos iniciales. Ahora obviamente ya están perdidos, aceptado a la astrología en 2 de sus trabajos. Ahora, como les dije, esos 2 trabajos están perdidos en el tiempo, creyendo que el movimiento de los planetas influían sobre sucesos terrestres. Tycho también trabajó en la predicción del tiempo, realizó interpretaciones astrológicas de la supernova de 1572 y del cometa de 1577. Escribió cartas astrales para sus patrones, que uno de ellos fue Federico II y Rodolfo II, que eran obviamente reyes. En la filosofía natural de Tycho Brahe, la astrología y la alquimia eran una parte fundamental. No obstante, según el historiador de la ciencia y científico David Brewster, Brahe publicó un tratado sobre principios de astrología, en el que rechazaba la práctica como una charlatanería, en ese sentido. Según esta versión, Brahe expresó su escepticismo sobre la multiplicidad del sistema astrológico y prefería un trabajo astronómico asentado a través de las matemáticas. Después tenemos lo que es principalmente, obviamente, ese proceso de las matemáticas. Principalmente tenemos lo que se dio paso a las leyes de Kepler en esa parte. Bien, como les decía, después tenemos la representación gráfica de las leyes de Kepler, en el cual el Sol está situado en uno de los focos. En tiempos iguales serían las áreas barridas por el planeta, que son iguales. Por lo tanto, el planeta se va a mover más rápidamente cerca del Sol. Las leyes de Kepler fueron enunciadas por Johannes Kepler para describir matemáticamente el movimiento de los planetas en sus órbitas alrededor del Sol. Por lo tanto, la primera ley, que eso fue en 1609, que la creó Kepler,
fue que todos los planetas se desplazan hacia alrededor del Sol describiendo las órbitas elípticas y el Sol se encuentra en uno de los focos de la elipse. Por ejemplo, aquí tenemos el Sol y aquí tenemos algún planeta y eso va a través rodeando el Sol. Y esa es la primera ley de Kepler. El Sol se encuentra fijo, el planeta es el que se mueve. Por lo tanto, todos los planetas se desplazan alrededor del Sol. La segunda ley es que el radio vector que une un planeta y el Sol recorre áreas iguales en tiempos iguales. La ley de las áreas equivalen a la constancia del movimiento, del momento angular. Es decir, cuando el planeta está más alejado del Sol, que significa afelio, y su velocidad es menor que cuando está más cercano al Sol, que es el perihelio. El afelio y el perihelio son los dos únicos puntos de la órbita en los que el radio vector y la velocidad son perpendiculares, y por ello solo en esos dos puntos el módulo del momento angular se puede calcular directamente como el producto de la masa del planeta por su velocidad y su distancia al centro del Sol. En cualquier otro punto de la órbita distinto del afelio o del perihelio, el cálculo del momento angular es más complicado, pues como la velocidad no es perpendicular al radio vector, hay que utilizar el producto vectorial. Y después tenemos la última ley, y tercera, que eso lo escribió en 1619, que él dijo que para cualquier planeta el cuadrado de su periodo orbital es directamente proporcional al cubo de la longitud del semieje mayor de su órbita elíptica. A ver, donde T es el periodo orbital, tiempo que tarda en dar una vuelta alrededor del Sol, y A es la distancia media del planeta con el Sol, y C la constante, la proporcionalidad, esto indica que estas leyes se aplican a otros cuerpos astronómicos que se encuentran en mutua influencia gravitatoria, como el sistema formado por la Tierra y el Sol. Y de ahí tenemos la formulación de Newton de la tercera ley de Kepler, que antes de que se redactaran las leyes de Kepler hubo otros científicos como Claudio Ptolomeo, Nicolás Copérnico y Tycho Brahe, cuyas principales contribuciones al avance de la ciencia estuvieron en haber conseguido medidas muy precisas de las posiciones de los planetas y de las estrellas. Kepler, que fue el discípulo de Tycho Brahe, aprovechó todas estas mediciones para poder formular su tercera ley, que es la que te acabo de introducir. Kepler logró describir el movimiento de los planetas. Utilizó los conocimientos matemáticos de su época para encontrar relaciones entre los datos de las observaciones astronómicas obtenidos por Tycho Brahe, y con ellos logró componer un modelo heliocéntrico del universo. De allí viene nuestro modelo heliocéntrico. Kepler fue quien lo hizo. Comenzó trabajando con el modelo tradicional del cosmos, planteando trayectoria excéntrica y movimiento en epiciclos, pero encontró que los datos de las observaciones las situaba fuera del esquema que se había establecido, especialmente que había establecido Copérnico, lo cual lo llevó a concluir que los planetas no describían una órbita circular alrededor del Sol. Ensayó otras formas para las órbitas y encontró que los planetas describen ópticas elípticas, las cuales tienen al Sol en uno de sus focos. Analizando los datos de Brahe, Kepler también descubrió que la velocidad de los planetas no es constante, sino que el radio vector que une al Sol, situado en uno de los focos de la trayectoria elíptica con un planeta determinado, describe áreas iguales en tiempos iguales. En consecuencia, la velocidad de un planeta es mayor que cuando está próximo al Sol, que es el perihelio, a diferencia de cuando se mueven por zonas más alejadas al Sol, que eso da el afelio. Y esto dio origen a las tres leyes de Kepler sobre el movimiento planetario. Y las leyes de Kepler obviamente representan la descripción cinemática del sistema solar.
Y de ahí es donde también Newton sacó su tercera ley. O sea, sacó un poco el ejemplo para las leyes que él describió en algún momento dado. Y la fuerza con la cual se mueven los planetas. Después tenemos todo lo que es, bueno, obviamente a través de lo que hizo Kepler, después describió principalmente Newton lo que es la ley gravitacional, y de ahí es donde lo sacó. Y obviamente a través de ello, pero, a ver, no, a través de, perdón, Kepler dedujo matemáticamente las leyes de Kepler a partir de las leyes de Newton. Ahí es donde está. Se dedujo matemáticamente las leyes de Kepler a partir de las leyes de Newton, y de ahí hizo la demostración de la primera y la segunda ley de Kepler, la cual se basa en las leyes de Newton y la ley de la gravitación universal. Y de ahí es donde nace todas las leyes de Kepler, aparte de, obviamente, la ayuda de Blage. Todo eso es lo que hizo posible de que donde había una distancia de foco y directriz, además de la elipse y la hiperbólica y la parábola, todo eso son los valores dependiendo de, o sea, a nivel matemático se sacó todo a través de la mirada de los planetas y de las estrellas fijas. En pocas palabras, la astronomía y la astrología y las matemáticas están todas en la misma línea, o sea, todos se sacaron de la misma base, del cielo. Espero que te haya ayudado a saber un poco más de qué se trata la astrología, aprender un poco sobre ella, de cómo se dedujo un poco la astrología, porque esta es una parte, la astrología es muy grande. De hecho, no solamente tiene matemática, también hubo el estudio de personajes importantes que también contribuyeron a agrandar más la astrología, aparte de solo observar el cielo, que es como la gente cree, que solo observar el cielo, y no es así. Todas las personas nacemos con planetas y estrellas fijas, los cuales nos gobiernan toda la vida, y principalmente, aparte de eso, nos entregan lo que es nuestro destino en la vida. Bueno, espero que te haya servido. Nos estaríamos viendo en el próximo video. Besos y abrazos, y que tengas una excelente semana. Nos vemos el miércoles.